Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos ustedes, acompañantes, formadores, pedagógicos. Les saluda Lizzy Canal de la Dirección de Formación Docente en Servicio. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de cómo utilizar los resultados de la ESE para poder analizar mejor las acciones pedagógicas respecto a las competencias matemáticas. En este sentido, también quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles acerca de cómo la Dirección de Formación Docente en Servicio viene contribuyendo a la formación de más de 40.000 docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria de nuestras escuelas del país. Para empezar a comentarles acerca de estos programas de formación docente en servicio, quisiera referirme en primer lugar al programa de inducción docente que está dirigido a docentes con menos de 2 años de la formación, de la docencia de la carrera docente. En ese sentido, los docentes de inducción buscan insertarse en la carrera a través de un proceso de construcción y desarrollo de su identidad, promoviendo este compromiso y responsabilidad en la carrera docente. El programa de inducción tiene una duración de 6 meses. El programa además atiende a una población de 1.963 docentes de 26 regiones del país y 1.721 instituciones educativas. El impacto de este programa logra atender a más de 35.000 estudiantes de educación básica regular, EVA y EBR. La ejecución de los módulos de este programa están vinculados, por una parte, a fortalecer la identidad del maestro desde el marco del buen desempeño. Un segundo módulo está referido a cómo promover una comunidad educativa fortaleciendo el enfoque colaborativo. Un tercer módulo tiene que ver con cómo promover aprendizajes de calidad. Un cuarto módulo necesario para fortalecer estos primeros años de la carrera está referido a cómo promover el desarrollo profesional y la renovación de la profesión docente. Por otro lado, también quiero comentarles que tenemos un programa para los docentes de secundaria. El público objetivo de este programa, evidentemente, son los docentes de las distintas áreas curriculares. Busca fortalecer la comprensión de todo lo relacionado a los desafíos de aprendizaje y la implementación del currículum nacional. La meta de atención de este programa llega pues a 23.000 docentes de 20 regiones y de 623 instituciones educativas del país. Tiene un impacto de más de 300.000 estudiantes. Los módulos de este programa están referidos a cómo desarrollar el enfoque por competencias. Un segundo módulo, cómo estas competencias y estándares de aprendizaje logran implementarse en las aulas a través de las competencias del currículum. Un tercer módulo tiene que ver en cómo enseñar y evaluar formativamente. Este programa, por otro lado, tiene también unas competencias que son más de corte transversal, justamente para poder ir reduciendo algunas brechas de la práctica pedagógica docente a fin de que los docentes tengan mayores herramientas de poder planificar y conducir los procesos pedagógicos. Entonces, un tema trascendental en la formación de los maestros es desarrollar su competencia digital. Asimismo, tenemos también el programa referido a el desarrollo profesional de los docentes.
El público objetivo de este programa son las docentes de educación inicial. El objetivo del programa es fortalecer el desarrollo de sus capacidades profesionales y personales para la mejora de su desempeño. La meta de atención de este programa es aproximadamente de 440 docentes, llegando a 26 regiones y a 412 instituciones educativas. El impacto de este programa llega a 11.000 estudiantes del nivel de educación inicial. En el caso de este programa, los módulos que desarrolla son aquellos referidos a generar condiciones de aprendizaje en el aula. Asimismo, el desarrollo de las habilidades de orden superior, como también la regulación del comportamiento de los niños a fin de generar una convivencia cada vez más democrática e intercultural. Por otro lado, también se desarrolla el módulo de evaluación formativa y también el involucramiento de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, un módulo también importante y necesario es propiciar espacios de respeto y convivencia democrática en el aula. Como en el caso de los otros programas, en este programa también se desarrolla la competencia digital, así como las habilidades sociales, que son un componente necesario para fortalecer las relaciones inter e intrapersonales del docente en relación con sus pares, con los padres de familia y con los estudiantes. Por otro lado, tenemos un programa muy importante que tiene otras características, otras estrategias, y me estoy refiriendo al programa de formación docente con acompañamiento pedagógico. Este programa llega a docentes de instituciones educativas unidocentes, polidocentes, incompletas, multigrado, polidocentes completas, EIB, organizadas en redes rurales. Asimismo, también llegamos a docentes de multigrado, castellano, docentes polidocentes. El programa busca desarrollar las competencias profesionales de acuerdo al perfil de egreso del estudiante. La meta de atención de este programa es alcanzar a la formación de 2.000 docentes. El impacto de este programa es llegar a 636.000 estudiantes. El programa de acompañamiento pedagógico tiene aproximadamente una duración de 3 años, está organizado en fases y cada una de estas fases propone una organización modular que articula 4 estrategias. La primera estrategia necesaria para poder fortalecer estas competencias está referido a los talleres de capacitación con la parte virtual. Asimismo, también se desarrolla la visita, a través del cual el acompañante tiene que recoger información, pero principalmente tiene que retroalimentar al docente a través de una técnica que nosotros llamamos el diálogo reflexivo. Por otro lado, para que el docente tenga un espacio en el cual compartir estas experiencias que se van generando a lo largo del acompañamiento y socializar sus buenas prácticas, tenemos el GIA, que es un encuentro de docentes en el cual comparten sus experiencias a fin de generar nuevos compromisos, nuevos desafíos para la mejora de la práctica. Finalmente, tenemos como una estrategia también importante a nivel institucional las reuniones de trabajo colectivo en el que el director, acompañado de sus docentes, logra generar compromisos y metas de mejora de la práctica pedagógica.
Vamos a continuar con la presentación del programa Ciclo de Formación Interna. El programa Ciclo de Formación Interna llega a docentes que laboran en instituciones focalizadas, GED. Todo este grupo de docentes constituyen las comunidades profesionales de aprendizaje. La meta de atención de este programa es llegar a 4.417 docentes de 9 regiones y de 145 instituciones educativas. El programa Ciclo de Formación Interna desarrolla 5 fases. La primera fase está referida a sensibilizar a toda la comunidad educativa. En la segunda fase, lo que se realiza es un autodiagnóstico acerca de la práctica pedagógica. Es decir, cada docente de la institución educativa identifica sus fortalezas y debilidades respecto a su práctica pedagógica. La tercera fase está referida a diseñar acciones de mejora pedagógica a fin de que la institución educativa pueda priorizar aquellas prácticas que han sido identificadas en la fase de diagnóstico. En la cuarta fase, los docentes, liderados por el director y el coordinador pedagógico, diseñan la pauta de trabajo común, que son aquellas prácticas que han sido priorizadas para poderlas implementar durante el año correspondiente. Es decir, cada año se prioriza una práctica pedagógica, la cual es diseñada a través de una pauta pedagógica y luego se implementa. Finalmente, una vez culminadas estas 4 fases, la quinta fase, se realiza un balance acerca de la implementación de esta pauta pedagógica. Y es así como en estas 5 fases se logra entonces una comunidad profesional de aprendizaje que a través de un proceso reflexivo apoyada en la investigación y en la innovación, los docentes desarrollan sus competencias profesionales para poder dar paso a lo que llamamos las comunidades profesionales de aprendizaje. Asimismo, la Dirección de Formación Docente en Servicio también ofrece para los docentes del país cursos virtuales que este año ha logrado alcanzar una meta importante en la formación de nuestros docentes del país. El primer curso que hemos desarrollado este año tiene que ver precisamente con un tema de gran interés, que es la evaluación formativa. Un segundo curso que también es fundamental para desarrollar esas competencias que el docente requiere es justamente ir reduciendo la brecha digital, y para ello hemos desarrollado un curso referido a la competencia digital. Un tercer tema también fundamental para poder vincular los procesos de la planificación y la evaluación tiene que ver precisamente con el pensamiento crítico. En este curso virtual hemos alcanzado una meta asombrosa. Más de 30.000 docentes han logrado matricularse en este curso, generando evidentemente una demanda importante y un interés. Otros temas que tenemos planificado desarrollar este año tienen que ver con la elaboración de proyectos e instrumentos de evaluación, las comunidades profesionales de aprendizaje, las competencias y los estándares de aprendizaje, que son otros temas que también son de gran interés para los docentes de nuestro país. Estamos muy deseosos de seguir llegando a más maestros del país con estos temas y cursos virtuales que buscan justamente ir democratizando la formación de nuestros docentes, es decir, llegar a cada uno de nuestros docentes, a cada una de esas escuelas en el ámbito rural, en el ámbito urbano,
para poder desarrollar sus competencias y brindarles una oportunidad que tanto necesitan. El curso de evaluación formativa logró una meta de 26.000 docentes que se han capacitado este año. Competencia digital alcanzó matricular a 14.000 docentes y el de pensamiento crítico a más de 32.000 docentes que han logrado participar en estos 3 primeros cursos de tan importancia para su formación. Para el 2020 tenemos proyectado otros cursos más virtuales con estas mismas características para seguir llegando a más docentes que tanto necesitan formarse, como es el tema del trabajo colaborativo, las relaciones al interior del aula, el manejo del comportamiento, la maximización del tiempo, la evaluación formativa, el involucramiento de los estudiantes. Son todos estos temas que sabemos que los docentes necesitan para poder desarrollar sus competencias, así como los programas que ya he mencionado en mi presentación. Bien, entonces, estos son todos los programas, cursos, acciones formativas que la Dirección de Formación Docente en Servicio viene implementando con este gran compromiso de seguir llegando a más docentes y contribuyendo, por supuesto, a su desarrollo profesional. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, formadores y acompañantes pedagógicos, así como público en general conectado. Continuamos en este segundo bloque, en esta videoconferencia, acerca del uso del informe de la ESE en segundo grado de secundaria matemática. Y lo que me interesa mucho es que podamos ir conectando las ideas que nos ha dicho Lizzy con las que vamos a trabajar ahora en este segundo bloque. Antes debo hacerles memoria y tal vez recordar que en este mes de noviembre tenemos que ir animando a nuestros estudiantes de segundo año de secundaria para la evaluación censal de estudiantes el 5, 6 y 7 de noviembre. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Debo decirles que en realidad es un poco difícil estar aquí yo solita y con ustedes al otro lado de la pantalla, pero la idea es que vayamos juntos construyendo lo que Lizzy nos decía, ¿no? Una comunidad de profesionales de la educación, de repente otros amigos más que nos están acompañando y podamos ir generando ideas, que no solo sean las que compartimos aquí, sino las que ustedes van generando en los respectivos lugares donde están. Avanzamos entonces. ¿Cuál es el objetivo de este segundo bloque? Nosotros hemos recibido de alguna manera los informes de resultados de la ESE del 2018. Algunos los hemos recibido de manera física, sobre todo los docentes que están más lejanos, que necesitan tenerlo físicamente, y otros de manera más cercana lo podemos ver en la página web. Lo podemos descargar, podemos leerlo ampliamente. Pero cuando se me pidió la idea de poder conversar hoy día con ustedes, y ver qué cosas podíamos sacar de valiosas para nuestra labor como formadores y acompañantes, yo me centré en algunos objetivos, que son el que vemos en la pantalla. Dijimos, a partir de este informe, ¿qué podemos hacer? Podemos identificar herramientas para el análisis de actividades e intervenciones educativas. Entonces, en este segundo bloque, ese va a ser nuestro foco, como ir capturando aquello que nos va a ser útil para el día a día de nuestra labor y para todo aquello que podemos hacer con los docentes, con miras a, como nos decía Lizzy, de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que son el centro de nuestra labor. En primer lugar, nosotros tenemos un documento que rige nuestra educación peruana, que es el Currículum Nacional de Educación Básica, ¿de acuerdo? De Educación Básica Regular. Muchas veces pensamos que la evaluación censal de estudiantes está desconectada, parece una prueba distinta, nunca he visto algo así. Sin embargo, tiene su base en este diseño curricular que lo vamos a ir afianzando poco a poco y reforzando dónde están estas conexiones que las vemos. Nosotros como formadores y acompañantes pedagógicos nos acercamos a las aulas, conversamos con docentes, tal vez nos expresan sus dificultades, encontramos que de repente hay una intervención adecuada en algún salón de clase y tal vez en otro salón no tanto. Hemos dicho, nos vamos a regir en este caso, en esta videoconferencia con el diseño curricular, el nacional, y también vamos a tener en cuenta las evidencias que nos da la ESE.
Esta imagen que nosotros estamos viendo ahorita en la pantalla nos muestra una actividad, tal vez una actividad que nosotros podríamos encontrar en las aulas. Lo importante es que nosotros, en el rol que desempeñamos, muchas veces podemos ver a un alumno que está haciendo algo como la niña que está en la imagen o a la jovencita, pero también podemos encontrar a docentes que están interviniendo en este actuar. Entonces, ¿qué estará pasando? Es nuestra primera pregunta. Yo llego al salón y superviso, acompaño, quiero ayudar a que un docente mejore sus competencias en educación. Y vemos, lo tengo que relacionar con las competencias que nosotros trabajamos en nuestro currículum nacional. Decimos, ¿qué capacidades estará poniendo en juego esta estudiante? Y de repente yo digo, ¿qué podría estar haciendo? Observamos que está midiendo, ¿no? Observamos que está tal vez con un instrumento. Podría ser una medición directa, pero quizás se encontró con una circunstancia como que la regla o la cinta métrica que está empleando de repente no tenía el inicio bien marcado y quizás se rompió por alguna circunstancia y empieza en 5 de repente. ¿Y puede realizar una medición adecuada la joven de la imagen? Quizás sí. Entonces pone en juego las capacidades que estamos viendo en la pantalla. Una de esas, las que están relacionadas con resolver problemas de cantidad. Eso podría ser, pero como observadores, nosotros y como acompañantes, tenemos que avanzar un poquito más. Entonces decimos, si posiblemente, si está realizando esto, se está centrando específicamente en comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones. ¿Qué tipo de números serán? Podrían ser expresiones decimales, tal vez, si emplea una cinta métrica. Tendrá que hacer algunas operaciones si es que su cinta métrica o regla no empieza en el 0, por ejemplo, ¿no? Y tendrá que solucionar una pequeña dificultad. Pero vemos que al costado tiene una libreta. ¿Qué ocurriría si en esta libreta quizás lo que está haciendo es anotar el registro de lo que está ocurriendo con esta planta? Porque lo solemos hacer, ¿no? En clases de ciencias, de repente incluimos más abono, incluimos podríamos decir, más luz, ¿no? De repente regulamos el riego y entonces hay todo un contexto. Lo hacemos en las actividades de ciencias, por ejemplo, pero allí también hay matemática. Y de repente esta estudiante está haciendo mediciones y ha registrado estas mediciones. Entonces no estamos quizás en la competencia relacionada con cantidad, sino estamos en otra competencia. Decimos, está poniéndose en juego otra competencia, el resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y tenemos una serie de desempeños. ¿A cuál de esos desempeños que estamos viendo se hará referencia? ¿Será traducir? ¿Será comunicar? ¿Será usar estrategias? ¿Será argumentar? Cualquiera de esas podría ser, pero nosotros tenemos que observar atentamente lo que vemos que ocurre en el salón de clase. O también tenemos que planificar antes de que vayamos al salón de clase para ver qué es lo que nosotros queremos desencadenar como aprendizaje en nuestros estudiantes. Yo decía, podemos, y de hecho debo decirles que yo he ido consultando a los docentes colegas que tengo cerca, les digo, ¿qué te parece que podría ser? Y estas marcas que nosotros vemos en el subrayado de la pantalla nos dan una idea de lo que se podría dar cuando un estudiante registra el crecimiento, por ejemplo, de una planta, como vemos. Dice, traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. Porque posiblemente con esos datos puede elaborar una gráfica y puede ver cómo es el comportamiento, en este caso, del crecimiento de la planta en base al tiempo, en base a las condiciones que ha puesto. También podría argumentar lo que va a ocurrir en el futuro, predecir e ir mejorando cambios que se van a dar en esta situación. Entonces, podemos ver lo que quizás ocurre cuando nosotros vamos a las sesiones de clase. Escucho, observo, puedo tal vez analizar lo que está ocurriendo en base a los criterios que nosotros tenemos de nuestro currículum nacional y luego me va a tocar conversar con el docente. ¿Qué había planificado? ¿Planificó lo que vi? De repente planificó y la capacidad del estudiante, la competencia matemática destacó un poco más, se cumplió con lo esperado o de repente hubo algunas dificultades y no alcanzó la meta. Vemos que en una actividad, dependiendo de la intención pedagógica que tiene el docente,
puede transitar por las distintas capacidades de acuerdo a las competencias. Y por supuesto también podríamos ver algo relacionado con la forma, movimiento y localización, que es lo que está ocurriendo, y también con otra de las competencias que nosotros manejamos, que es la gestión de datos y de la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que vamos encontrando aquí? Todas estas imágenes que les he mostrado en el PPT están en el informe de resultados de la ESE. Tenemos de manera sencilla y didáctica varias alternativas de ir pudiendo de recoger, digamos, directamente algunos de los desempeños que podríamos ver nosotros realmente en un aula de segundo grado de secundaria, o quizás de séptimo, o quizás de tercero, si es que queremos a lo largo de toda la educación ir haciendo evidente cómo se están desarrollando los aprendizajes. También podemos reconocer los conocimientos que se han utilizado, si se refería a números, si se refería a medición, si empleaba fracciones, si empleaba expresiones decimales. Podríamos ver también el tipo de contexto que se ha planteado. Este definitivamente es un contexto donde la matemática se aplica a una situación real. Entonces estamos hablando de un contexto extramatemático, que son uno de los dos que aparecen como contextos posibles de una situación. ¿Cuál es la herramienta pedagógica con la que nosotros nos podríamos quedar? Yo les ponía aquí en esta lámina que ustedes pueden ver ahorita en la pantalla, esta herramienta pedagógica que nos puede servir para analizar distintas actividades educativas se encuentra en la página 6 y 7 del informe de resultados. De manera digital o de manera física lo buscan y ahí lo van a encontrar. Exactamente lo que ustedes han visto en las distintas láminas. ¿Qué es lo importante? En este centro, donde en este momento vemos la imagen de la niña, nosotros podríamos poner un problema. Un problema que lo hemos sacado de un libro de texto y que nos dijo, este problema está interesante, realmente está interesante. Pero no es suficiente a veces la palabra interesante, o digo, está bonito, sí es una actividad linda, pero tengo que ir más allá. Entonces digo, lo puedo caracterizar con estos tres elementos: capacidades por competencia, ver qué capacidades se están desarrollando, puedo identificar los conocimientos que se están utilizando en esa actividad y los contextos involucrados. Entonces, un problema que elijo, de repente, una actividad que los estudiantes salen fuera del aula, yo podría ir mostrando a los estudiantes, no a los estudiantes, sino a los docentes, lo que ellos están desarrollando, ¿de acuerdo? Con estos tres criterios. Y también podríamos poner, ¿qué tal si lo ponemos en una prueba, en una evaluación formativa, en una pregunta oral que podríamos generar a los estudiantes? También es posible hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una primera herramienta que leyendo las páginas del informe de resultados de la ESE encontramos. Una primera herramienta que nos sirve para planificar actividades y una herramienta que también nos puede servir para analizar lo que está ocurriendo en las aulas, lo que está ocurriendo con nuestros docentes, que tal vez nos consultan y nos dicen, mira, planteé esta actividad y esto ocurrió. Entonces podemos ir desmenuzando lo que está detrás de cada una de esas actividades educativas. Luego, revisando un poco más en las páginas del informe, yo les ponía aquí de la página 31 en adelante, ustedes van a encontrar otra herramienta que me parece muy valiosa y que está centrada en la resolución de problemas, que es el enfoque que manejamos en el currículum nacional. Y añade un poco más, dice, no solo resolución, sino también formulación. Esta propuesta, ellos nos citan la fuente y nos dicen que está tomado del doctor Uldarico Malaspina, de las investigaciones que hace aquí en Perú, en torno a la educación matemática, y nos menciona que es importante que nosotros como docentes reconozcamos la estructura de un problema, que es lo que fundamentalmente encontramos en la educación matemática de nuestros estudiantes, porque es nuestro enfoque como país. Vamos a encontrar 4 elementos que son los que ustedes ven en la pantalla. Los voy a leer rápidamente porque la idea no es solamente que tengamos información, sino que también las pongamos en práctica en el análisis que vamos a hacer después. Un primer aspecto es encontrar la información del problema. Dice, se encuentra conformada por los datos y las relaciones que se dan entre los problemas. Un segundo elemento de esta estructura es el requerimiento.
es decir, lo que se pide que debemos encontrar. Podría ser una pregunta, pero también podría ser de repente un pedido, una oración. Hay que realizar algo. Ese viene a ser el requerimiento. Luego el doctor Uldarico nos dice, también en los problemas están los contextos, que es justo lo que hemos visto hace un rato. El contexto puede ser puramente matemático y vamos a hablar de lo intramatemático, o puede ser relacionado a la vida real y vamos a hablar de lo extramatemático. Y hay un cuarto elemento que me parece muy importante, que es el entorno matemático. ¿A qué hace referencia este entorno matemático? A aquellos conocimientos, procedimientos que el estudiante moviliza. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Nos presentan un problema. El mismo problema lo veo yo y lo ven cada uno de ustedes que están allá del otro lado de la pantalla. Y cada uno va a movilizar conocimientos distintos, va a recordar cosas distintas. Por lo tanto, como no hemos estado en situaciones similares, posiblemente tengamos distintos resultados en cuanto al procedimiento, pero hallemos la solución del problema. Esa es una de las riquezas que tenemos que encontrar en las aulas. Si tenemos una única forma de resolver un problema, querría decir que algo extraño está pasando en nuestras aulas y que tendríamos que lograr que sea flexible, que los estudiantes puedan colocar distintas formas de solucionar el problema. Entonces, nos van a señalar específicamente en el informe que el entorno matemático puede variar. Incluso el docente puede tener una intención, pero los conocimientos que movilicen el estudiante no necesariamente van a ser los planificados por el docente. Y eso lo tenemos que ir, digamos, tratando con cuidado porque da señal de la confianza que tiene el estudiante en aquello que ha aprendido. Entonces, una segunda herramienta, ya les he dado la página donde está, también en la página 31, y la otra herramienta que me parece también muy poderosa, muy potente, es la que está en la página 6 y 7. Con estas dos herramientas nosotros vamos a empezar a hacer el análisis de algunas actividades. Encontramos y vamos a analizar este primer problema. Este problema es uno de los problemas liberados de la ESE. Lo voy a leer y la idea es que el ejercicio que vamos a hacer es reconocer los 4 elementos que están en la estructura de este problema. Este ejercicio que ustedes van a hacer del otro lado de la pantalla nos va a ayudar a que luego, con la práctica, lo hagamos cada vez más rápido y podamos reconocer si en las aulas que nosotros visitamos, los docentes, como nosotros que vamos planificando de repente una clase, hay variedad en los problemas o en las situaciones que presentamos a los estudiantes. Lo leo. La siguiente imagen muestra la plaza circular del Templo Mayor de la ciudad de Caral. Para un estudio exploratorio, 5 estudiantes midieron el diámetro PQ de esta plaza circular. El promedio de las medidas obtenidas fue de 22 metros. En la siguiente tabla se registraron las medidas halladas por cada estudiante. Sin embargo, no se muestra la medida de César. Nos muestra en la tabla a un lado la imagen de la plaza circular de Caral con algunas marcas y nos preguntan, ¿cuál es la medida que obtuvo César? Ese es el problema que nos han presentado. En el informe está con unas alternativas de respuesta que en este momento yo he retirado porque no nos interesan en sí las alternativas de respuesta, sino el problema. Entonces empezamos a analizarlo. Yo podría ir como en orden, ¿no? Como está presentada en la estructura que nos da el doctor Uldarico Malaspina. Pero uno siempre empieza por el lado que le es más sencillo. Y para mí el lado más sencillo es el contexto. Pero de repente para ustedes el lado más sencillo son los conocimientos. O de repente el requerimiento o la información que se dé en el problema. Cada uno va a tener una manera distinta de empezar. Entonces yo les diría, hagan el pequeño ejercicio un momentito allí, en el momento que estamos ahorita, y anoten en un papel cuál sería la información, cuál sería el requerimiento, cuál sería el entorno matemático y cuál sería el contexto. De pasadita vamos a ver si ustedes tienen anotadas algunas ideas, si esas ideas coinciden con las que yo he ido encontrando. De repente no, y podemos ir enriqueciendo. Y recuerden
que si de repente se va generando una diferencia entre ustedes y yo, entre los que estamos compartiendo esta sesión el día de hoy, podemos ir generando preguntas que ustedes pueden ir escribiendo y compartiendo en el chat. Que estamos aquí varios para ir respondiendo estas preguntas, estas ideas que se van generando. ¿De acuerdo? Entonces, avanzamos. Yo les dije que para mí resultó sencillo empezar por el contexto. Entonces, eso es lo que hice. Y yo dije, voy a anotar las ideas que se me están viniendo a la mente, ¿no? Las que están en la parte inferior de la imagen y hacia el lado derecho. Las ideas que se me vienen a la mente, destaco Caral, ¿no? Está relacionado con la historia peruana, está relacionado con las construcciones también, y me centré mucho en la imagen, ¿no? Hay una plaza circular. Entonces dije, estas ideas que me vinculan a algo que es real, están relacionadas con un contexto extramatemático. Dije, de hecho es extramatemático. Si ustedes tienen una mirada diferente, luego me la van a compartir. De hecho, hay algunos aspectos que son matemáticos, como por ejemplo ese punto P y punto Q. Hay un PQ con una rayita, ¿no? Que nosotros sabemos que es un segmento. Hay elementos matemáticos, sin embargo, lo que predomina en todo este problema es lo extramatemático. Por eso diría, el contexto es extramatemático. Luego me fui por la información. ¿Qué cosa era la información? Los datos que tenemos en el problema. Y esencialmente son las medidas del diámetro PQ en la tabla, que se figuran en la parte inferior en la tabla, y también el promedio, porque me dan ese dato y me dicen que el promedio es 22 metros. ¿Sí? Eso es lo que me dan como información. Luego digo, ¿qué otra información más me dan? Veo otra vez la imagen y veo que están remarcadas, algo que de frente se ve como óvalo, pero que me han dicho que es una plaza circular. ¿De acuerdo? Avanzo un poquito más, ya tenemos 2 elementos identificados y vamos por otro elemento más de esta estructura, el requerimiento. ¿Qué me piden averiguar en este caso? Me piden averiguar el dato que falta en la tabla, que es la medida que tomó César. Eso es lo que me piden averiguar. Entonces, tengo claridad acerca de la meta que tengo para solucionar el problema. Y finalmente, el entorno matemático. La idea es ponernos a pensar en cuáles son las posibles ideas que podrían generar los estudiantes, nuestros estudiantes, los de cada uno de sus salones, los que han visto hoy día en la mañana, quizás ahora en la tarde, los que vieron ayer, ¿sí? Y yo también hice una lluvia de ideas, porque mencionamos hace un momento que el entorno puede variar. Yo dije, hay la noción de diámetro. Tengo que tener la idea de diámetro clara, a pesar de que allí en la imagen no está dibujada, pero me han dicho un PQ con una rayita, que sabiendo matemáticas sabemos que es el segmento PQ. También existe la noción de promedio o media que nos están solicitando en el problema. Me están diciendo, ¿no? El promedio de las medidas obtenidas fue de 22. Eso me están diciendo. ¿Qué otros elementos podrían estar involucrados? Cuando yo me acuerdo de promedio, recordaba que habían unas operaciones que tenía que sumar y tenía que dividir. Me acuerdo de eso. Entonces digo, también estoy movilizando ese entorno. Y luego otros podrían acordarse de la noción de promedio, como está puesto en el texto, y decir, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía? Yo creo que iba balanceando valores y se acuerdan de alguna estrategia heurística, un camino que ha ido descubriendo el propio estudiante a través de la experiencia que tiene. Entonces, todo esto podría formar parte del entorno y solo se va a hacer concreto cuando veamos la respuesta de cada estudiante. Mientras los entornos son más variados, podría ayudar a que realmente tengamos seguridad de que la competencia matemática se está desarrollando y que el estudiante no solo sigue aquello que le está diciendo el docente, es decir, no solamente sigue el modelo del docente, sino también es posible de cambiar sus modelos, recrearlos, reinventarlos y de usar distintas formas de hacerlo. Y aquí hay una recomendación más, ya tenemos los 4 elementos, conocemos la estructura del problema, ¿de acuerdo? Pero nos dice también el doctor Uldarico que conocer estos elementos del problema nos van a ayudar no solamente a resolver problemas, porque a todos nos han puesto problemas del libro que inventó el profesor, sino también hay que rescatar otra parte de la educación matemática.
nosotros hablamos de nuestro país, ¿no? De nuestro país que es creativo, de nuestro país que tiene posibilidades de solucionar problemas. Pero también es importante para solucionar problemas el identificar los problemas, el definir con claridad el problema. Es decir, en este caso en matemática, de crear un problema, de formular un problema. Si nosotros reconocemos los 4 elementos de la estructura de un problema, vamos a poder, por ejemplo, decir, ¿qué tal si le quito el requerimiento? Es decir, la pregunta o el pedido que hago al final. Y puedo decirle, con esta información, créame un problema. Y esta es la situación que encontramos de la página 31 en adelante en el informe de la ESE. Dice aquí, utiliza la información mostrada y crea un problema en el que hagas uso de lo que has aprendido en matemática. Me dan una información. ¿Qué tipo de información? Estadística. La podríamos encontrar en un periódico, en el periódico mural de la clase, haber salido del registro que han hecho los estudiantes, ¿no? Me dan un gráfico que de repente no es familiar y me expresan porcentajes, me dan unos pictogramas en colores y también me indican qué es lo que está ocurriendo con este pictograma. Nosotros hemos dicho, el enfoque es de resolución de problemas, pero también incluye esta formulación de problemas, esta creación de problemas que es importante también para el desarrollo de la competencia matemática. Y nos muestran ejemplos de desarrollo, ¿de acuerdo? Aquí yo les ponía una lámina para que podamos ver en este problema en particular qué datos de los que ha presentado Uldarico Malaspina en la estructura de un problema encontramos. Está el contexto, que es de deportes, nuevamente es extramatemático. Está la información que está presentada gráficamente. Aquí veo dos tipos de gráfico y entonces para crear el problema yo tengo que completar toda la estructura del problema. ¿Cuál es el requerimiento? Es decir, ¿qué voy a pedir? ¿Y cuál es el entorno matemático que yo quiero movilizar? Ahora, el entorno es consciente cuando estamos hablando de docentes, pero no es tan consciente cuando pedimos a un estudiante que resuelva el problema o que cree el problema en este caso. Y vamos a tener diversas producciones. Aquí solo haría un alto en el sentido de que estas palabras, contexto, información, requerimiento y entorno matemático, no tienen que ser dichas de esa manera a los estudiantes, sino que tienen que ser comunicadas las ideas que están detrás. ¿De qué se trata el problema? Y ellos me van a decir, de deportes, hablan de fútbol, entonces de eso se trata. No es necesario que yo le diga contexto. ¿Qué información nos dan? Me debe ir mencionando los datos. ¿Qué nos piden? Yo no voy a decir requerimientos, les va a sonar muy extraño a los estudiantes, pero puedo decir, ¿qué nos pide el problema? ¿Qué necesitamos hallar? ¿Cuál es la meta que debemos conseguir? Y el entorno matemático, ¿qué ideas empleas tú para resolver el problema? Recuerden, ¿de qué se acuerdan? Y aquí también quisiera marcar una diferencia. Si nosotros, por ejemplo, acabamos de desarrollar una unidad, un tema, una sección que se refiere a estadística y yo pongo esta situación, definitivamente todos me van a crear problemas de estadística. No va a haber otra alternativa. Entonces, esa parte es solo casi reproducción, casi solo memoria. Sin embargo, si yo dejo que pase un tiempo el tema de porcentajes, que pase el tema de gestión de datos e incertidumbre, y de pronto les digo, ya ha pasado un mes, 2 meses, y les digo, chicos, a ver, ¿qué problemas se les ocurre que me pueden plantear con esta situación? Colegas, ¿qué problemas podríamos plantear con esta situación? ¿Qué tal si buscamos el mejor problema y luego lo planteamos en una actividad para los estudiantes o los estudiantes se intercambian? Entonces realmente vamos a poder ver si la competencia matemática se ha ido desarrollando con los aprendizajes que hemos marcado en las sesiones, ¿sí? Hace falta un tiempo para que los aprendizajes se asienten, se relacionen y podamos generar actividades donde podamos medir la competencia matemática. Yo les muestro los ejemplos que también están en este informe. Estas son producciones de estudiantes. Vemos, por ejemplo, dice, en la institución educativa Santa Teresita hay 200 estudiantes y de esos 200 estudiantes el 30% no juega tenis, que era lo que se mencionaba en la imagen. ¿Cuántos estudiantes no juegan tenis? Estos dos enunciados hacen referencia al porcentaje y están introduciendo algunos datos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo del contexto. Santa Teresita, de repente a muchos de nosotros nos dice de dónde es esa institución educativa. De repente es mi institución educativa, existen diferentes lugares de Perú
Y ya el problema no solo es algo ajeno, sino que está tocando la vivencia del estudiante. Y hace posible que en las sesiones de clase también manejemos esa parte de emoción, ¿no? Uno siempre quiere escribir algo acerca de lo que tiene una experiencia y entonces lo va marcando. En el segundo problema también nos están hablando del colegio. Es decir, al momento de recibir las creaciones de los estudiantes, nosotros también podemos percibir los contextos que resultan cercanos a ellos. Podemos distinguir en qué sienten confianza y de qué forma van redactando, aunque no sea clase de comunicación, ¿de acuerdo? Una sesión de comunicación. Tenemos otras producciones, por ejemplo, vemos algunas abreviaciones que hacen los estudiantes, podemos notar algunas dificultades en la redacción, pero nosotros vamos detrás. ¿Qué ideas matemáticas se están formando? Y de hecho puedo compartirlo con un colega de otra área para ver qué ayudas puedo dar para mejorar estos desempeños y estas evidencias que están generando los estudiantes. Pero también encontramos estudiantes que tienen dificultades, que no llegan a formular un problema. Y si ustedes revisan el reporte, página 31 en adelante, van a encontrar que cada una de estas dificultades de los estudiantes que no llegan a formular problemas tienen una descripción que nos va a ir ayudando a mejorar nuestras competencias como docentes y también ir desarrollando esta comunidad profesional donde todos tenemos derecho a de repente no tener la respuesta adecuada, de repente confundirnos, pero entre colegas podemos ir avanzando y desarrollando nuestra competencia para enseñar matemática que produzcan mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, estamos cerrando este bloque, este segundo bloque. Nos llevamos dos ideas importantes. Las dos herramientas que hemos presentado. Esa primera que tenía 3 aspectos para analizar las actividades educativas en general y una segunda herramienta que está relacionada con la resolución y formulación de problemas, que es la última que les estoy presentando. Estas herramientas no son ajenas, la podemos emplear en el día a día en nuestra labor. Les animo, vamos a hacer un corte en un ratito, a que todas las preguntas que se les haya ocurrido las escriban, las anoten, para que las podamos ir respondiendo y nos vemos en un breve momento en el siguiente bloque. Buenas noches, retomamos este tercer bloque en esta videoconferencia cuyo tema es identificar los usos que le podemos dar al informe de la evaluación censal de estudiantes en matemática en segundo grado de secundaria. Aquí debemos hacer énfasis en que, como hemos visto en los 2 bloques anteriores, es importante que podamos ir animando a nuestros estudiantes a que respondan, a que puedan dar la prueba, a que puedan mostrar su mejor esfuerzo en estas situaciones que se le presentan, con la idea de que nosotros podamos ayudar a que cada vez sus aprendizajes sean mejores. Hemos visto en los 2 bloques anteriores lo que los docentes reciben como apoyo en términos de formación y en términos de acompañantes pedagógicos con la idea de mejorar su enseñanza. También hemos encontrado que en este informe se nos brindan 2 herramientas, 2 hemos visto hoy, y en este tercer bloque lo que vamos a hacer es que cómo vamos a utilizar estas herramientas pedagógicas para identificar los niveles de logro de aprendizaje que vamos a encontrar en la evaluación censal de estudiantes, una vez que ya tenemos las evidencias, las respuestas que han dado los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las metas y además vamos a identificar las oportunidades y formas de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Aquí vamos a recoger mucho de lo que nos dijeron en el primer bloque, que estuvo con nosotros Lizzy. Ella nos explicó, por ejemplo, algunos aspectos acerca de la retroalimentación. ¿En qué momento se podría dar esta retroalimentación? ¿Qué elementos tenemos que considerar para retroalimentar de una manera oportuna y adecuada? Entonces, estos 2 aspectos los vamos a desarrollar a lo largo de este tercer bloque. Y los invito nuevamente a ir anotando las preguntas que surjan, las inquietudes que surjan. De hecho, en el corte hemos estado viendo algunas preguntas y una de las cosas que nos consultaban es en la evaluación censal de estudiante, ¿todas las preguntas tienen el mismo nivel de demanda cognitiva? Así ocurre. Entonces, ahora cuando veamos los niveles de logro, vamos a poder nosotros mismos ir respondiendo a esta pregunta. Entonces, avanzamos. Retomamos nuevamente. Nosotros trabajamos con el diseño curricular
Y en el diseño curricular, nosotros como docentes tenemos unos aprendizajes esperados, que es lo que nosotros buscamos que los estudiantes logren hacia el finalizar el año, el ciclo en el que nos encontramos. ¿Qué encontramos en la evaluación censal de estudiantes? Niveles de logro. ¿Tienen que ver estos aprendizajes esperados con estos niveles de logro? ¿Están relacionados? ¿Son cosas distintas? Vimos algunas pistas en el bloque anterior de que sí están relacionados. Y en este bloque lo vamos a ver con mayor claridad, pero si aún quedan dudas, ustedes las preguntan. Para empezar, los niveles de logro son descripciones, ¿de acuerdo? ¿Descripciones de qué cosa? De los aprendizajes que los estudiantes logran, alcanzan, consiguen, que lo vemos a través de sus respuestas, y están construidos en base a ¿qué? Según la evidencia que se da en la ESE, es decir, según las respuestas que dan los estudiantes, no es inventada, sino es con las respuestas que ellos dan, por eso tan importante animarlos. Responde, porque así vamos a poder ver si realmente estás aprendiendo, ¿de acuerdo? Y también estas descripciones están relacionadas con el currículum nacional. No están al aire, o sea, se han sacado y se han concentrado todos los de la UMC a redactar estas definiciones, sino tienen en cuenta el diseño curricular, el currículum nacional, con las distintas oficinas del Ministerio de Educación se redactan y también se hace en base a las evidencias o respuestas de los estudiantes. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar distintos niveles de logro y estos son los nombres que vamos a encontrar en los informes, ¿no? Satisfactorio, en proceso, en inicio y previo al inicio. ¿Qué significan cada uno? Como nos han dicho, están relacionados con los aprendizajes esperados. Entonces, vamos a encontrar que los tres que están en la parte superior, el que está en color verde es el satisfactorio y significa que los estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio logran los aprendizajes esperados. Es decir, logra aquello que se planificó en el currículum nacional. Los que están en proceso son estudiantes que logran parcialmente, es decir, unos aprendizajes los tienen y otros aún no, están en proceso de lograrlos. Luego tenemos el nivel en inicio. Estos estudiantes, con las respuestas que nos dan, nos están mostrando que tienen aprendizajes muy elementales en relación a lo que se ha planificado como aprendizajes esperados para el grado que se está evaluando. Y hay que tener en cuenta que estos aprendizajes esperados, en este caso para segundo de secundaria, no solo son los que incluyen el último año, sino todo lo que ha logrado hasta ese segundo grado, ¿no? Porque en el caso particular de matemática y en general de todas las áreas curriculares, los aprendizajes se van construyendo unos en base de otros. Luego tenemos un cuarto nivel que está hacia el final, que recibe el nombre de previo al inicio, y lo que nos están diciendo en el informe de la ESE es que no tenemos evidencia clara de lo que están logrando estos estudiantes, porque incluso, dice, no logran lo necesario para estar en inicio, en el nivel en inicio, es decir, tienen aprendizajes, pero que no logran ser los muy elementales para el grado que se está evaluando. Entonces, allí tenemos un grupo de mucha atención que tenemos que ya en las aulas caracterizarlo, ver lo que sucede con ellos. Entonces, estos son los logros de aprendizaje, los niveles de logro que tenemos como resultados de la evaluación censal. Y si nosotros conocemos los aprendizajes esperados que están en nuestro diseño curricular, que lo leemos, lo vemos para planificar, nosotros diríamos que ya está todo claro, ¿no? Sí, pues unos logran todo, otros parcialmente, otros muy elementales. Sin embargo, en el aula nosotros debemos estar identificando día a día lo que está ocurriendo con los estudiantes. ¿Logran los aprendizajes que hemos planificado o no? ¿Lo logran parcialmente? ¿Están en un nivel muy elemental de los aprendizajes que planificamos? Casi como docentes o como acompañantes o como formadores, nosotros lo hacemos así inmediatamente, ¿no? Vemos las respuestas y vamos procesando rápidamente. Por eso es necesario tener una definición de cada uno de los niveles de logro. Más que una definición, diríamos una descripción tal vez. Las descripciones que nos presenta este informe, voy a leer, son niveles inclusivos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el nivel satisfactorio, que es el que está directamente alineado con los aprendizajes esperados, según el currículum nacional, incluye a todos los demás. Un estudiante que está en el nivel satisfactorio puede resolver situaciones
como las que resuelven los estudiantes que están en proceso, como resuelven los estudiantes que están en inicio y todas las anteriores. ¿De acuerdo? Por eso se dice que es inclusivo. Leo la definición. Los estudiantes que están en el nivel satisfactorio, además de resolver las situaciones que son de los otros niveles, son capaces de formular y resolver problemas de varias etapas, en los que interpretan situaciones, establecen conexiones entre diferentes nociones matemáticas, desarrollan procedimientos y realizan argumentaciones. Ahora, nosotros no tenemos que memorizarlo. Sí podemos tomar, de repente capturar la pantalla y decir, esto me va a servir. Porque si yo tengo esta descripción breve, donde hemos resaltado con rojo elementos claves, podría yo, cuando yo vaya a la clase y vaya a ver lo que está ocurriendo, de repente voy a sucesivas clases y digo, pero las actividades que están planteando no invitan a todas estas cosas que estamos planteando aquí. Podría ocurrir que nuestros estudiantes no tienen la oportunidad de enfrentar situaciones como estas. O de repente me puedo encontrar en el caso contrario, que siempre le ponen actividades de este tipo y entonces nunca voy a llegar a los estudiantes que no logran este nivel si no están con niveles más bajitos. Entonces es importante tener de repente unas pautas para ir viendo lo que ocurre en la clase. Y esto lo tenemos que lograr interiorizar y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Este ya lo conocemos, ya lo hemos analizado. Aquí la única diferencia de esta pregunta es que en la parte inferior están las alternativas de respuesta. Y está marcada además la respuesta, y la respuesta era 26 metros, es lo que dice aquí en la diapositiva. Una recomendación cuando nosotros analicemos y queremos ver de qué nivel se trata una actividad, es muy importante el que la podamos, en primer lugar, caracterizar de acuerdo a la competencia que se trabaja y a las capacidades. Ya nosotros sabíamos que esta actividad en el bloque anterior se trataba de la plaza de Caral, que era de contexto extramatemático, que me hablaban de un diámetro que habían medido 5 amigos, que son los que están en la tabla, y que había la medida que habían realizado 4 de ellos y faltaba 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué competencia estará relacionada? Ya aparece en la pantalla, de hecho, deberíamos haberla imaginado nosotros. Está relacionado con problemas de gestión de datos e incertidumbre, porque había un énfasis en el calcular, no en el calcular, en la noción de promedio, ¿de acuerdo? Podía ser cálculo o no, pero estaba involucrada la noción de promedio. Pero alguien me puede decir, también había algo de geometría por ahí, porque estaba la idea de diámetro y además no estaba dibujado. Y recordamos la descripción que hemos visto. Estos estudiantes son capaces de hacer conexiones entre nociones matemáticas. Miren, aquí hay nociones que tienen que ver con forma, movimiento y localización, que tienen esta idea de las formas de diámetro, y también ideas que están relacionadas con el promedio, pero predomina la del promedio, ¿no? Entonces, hablamos de estas capacidades. Ahora, ¿cuál de esas 4 será? ¿Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas? ¿Comunica su comprensión, etcétera, de conceptos estadísticos? ¿Usa estrategias y procedimientos, etcétera, para procesar datos? ¿Sustenta conclusiones? ¿Cuál de esas será? Nosotros tenemos recomendación, resolver. Importantísimo, resolver. Y hay que resolver no con la matemática que cada uno de nosotros conocemos, porque de hecho nosotros hemos resuelto muchos problemas, trabajamos ya, tenemos experiencia en aula, sino hay que resolver con ojos frescos, ¿no? Con mirada de estudiante, de manera nueva. Entonces, resolver el problema con los recursos que emplearía un estudiante, el estudiante que nosotros vemos en clase, el estudiante que nosotros vemos al visitar un colegio, por ejemplo. Tenemos que tratar de encontrar más de una forma de solución, ¿sí? Más de una forma de solución. Y además tenemos que, en el momento que estamos resolviendo, pensando en nuestros estudiantes, tratar de imaginar qué preguntas y cómo procesa la información este estudiante. Entonces, si nos damos un tiempito para hacer eso, vamos a poder distinguir a qué competencia se refiere de esas 4 que vimos dentro de la competencia de gestión. ¿A qué capacidad, se refiere dentro de la competencia de gestión de datos e incertidumbre? La ESE nos proporciona
soluciones que han realizado los estudiantes o posibles alternativas de solución que los estudiantes han dado. Aquí hay una, dice, hay estudiantes que utilizan estrategias heurísticas. ¿Qué hacen estos estudiantes? Toman las medidas, son las que están en negro, 19, 20, 24, hay una desconocida, vemos que se utiliza una incógnita y se busca hallar. Ha tanteado posiblemente, ido tanteando valores, pero como sabe que el promedio es 22, utiliza la noción de media o de promedio y dice todas deberían llegar a 22 y se tienen que ir compensando. Esta es la forma en que la ha resuelto algunos estudiantes que han dado la evaluación censal de estudiantes. Y al lado derecho vemos un porcentaje. A nivel nacional, esta pregunta fue resuelta por el 36,4% de los estudiantes que dieron la evaluación. Pero no solo lo hicieron de esta forma, algunos pudieron hacerla de esta forma, otros pudieron hacerla de otras maneras. Por ejemplo, aquí nos dicen, utilizando estrategias algorítmicas. La primera es como más basada en posibles experiencias que ellos tienen, una búsqueda distinta. Esta es más centrada en estrategias algorítmicas de procedimientos que posiblemente hemos trabajado ya en el aula. Entonces aquí al lado izquierdo se presenta la idea de sumar todas las cantidades y dividir entre el número de datos que tenemos y se genera una especie de ecuación que me permite solucionarlo. Hacia el otro lado dice, busca un valor para llegar a 110, que es 5 por 22. También emplea la noción de promedio, ¿de acuerdo? Distintos caminos. Ahora, ¿por qué es importante pensar en distintos caminos? Porque nosotros no trabajamos con un robot o robots similares en el salón de clase, trabajamos con personas. Y característica peruana además, somos creativos. Entonces tenemos que fomentar esa característica, flexibilidad, distintas maneras de ver y llegar a la solución. Habíamos dicho que el promedio, el porcentaje era 36,4. La pregunta que se plantea aquí es, si ocurre a nivel nacional, ¿ocurrirá lo mismo en nuestro salón de clase, en cada uno de los salones de clase de ustedes? No necesariamente, ¿cierto? Si nosotros pudiésemos plantear una pregunta y ver qué es lo que ocurre, diríamos, de repente en mi salón lo resolvieron el 70%, o de repente en mi salón solo lo resolvió el 10%. Es un dato que vamos a tener y que podemos ir ya verificando en nuestras aulas. Pero esta es una información nacional que sí es un referente. También es importante que nos pongamos a pensar de repente, antes de dar la pregunta a los estudiantes, ¿qué ocurre si no logran responder adecuadamente? ¿Dónde se tropezarán? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué creencias tienen? Y este informe también nos presenta algunas alternativas de posibles errores que pudo tener un estudiante. Por ejemplo, nos dice, calcula el promedio de los 4 datos. Como ve 4 datos, conoce la técnica para resolver hallar el promedio y lo calcula y piensa que esa es la respuesta. Ahora, aquí va la idea de retroalimentación. ¿Por qué el estudiante creerá que esa es la forma de resolverla de esa manera? ¿Será que el único tipo de ejercicio que nosotros presentamos acerca de promedio es ese, el de calcular? ¿Tendrá que ver con la enseñanza y con los tipos de selecciones de ejercicios que realizamos? Entonces allí toca revisar nuestra práctica como docente, tener la mirada del acompañante que me dice, a ver, Marilena, vamos a revisar lo que estás haciendo en el salón y que me ayude a ver, hay una regularidad, siempre presentas este tipo de ejercicios. O de repente mi formador me va a decir, a ver, ¿qué ideas se te ocurren a ti? Y va a percibir algunas cosas que de repente en ese momento yo no estoy haciendo de manera adecuada. O tal vez es un colega que me dice, me he dado cuenta que esto está faltando esta otra parte también. Podríamos trabajar de esa otra forma. Tenemos otro procedimiento que no ayudó a la respuesta correcta y dice, calcula la suma de los valores dados. Aquí hay una información también acerca de que la suma es una de las nociones más básicas que maneja el estudiante y que a veces en reiteradas oportunidades recurre a ellas. Ahora, ¿por qué es importante registrar las respuestas inadecuadas? Porque nos dicen lo que los estudiantes realmente han aprendido. ¿Sí? No necesariamente consiguen la respuesta que nosotros esperamos, pero me dicen, María Elena, esto aprendí en la clase. Esto es lo que ha quedado en mi mente después de tanto tiempo. Y vemos, le ha quedado el cálculo.
la suma, él piensa que los problemas se resuelven. Pero no es, yo sé que nos puede preocupar, ¿no? Decimos, pero ese es el punto de partida, esa es la información que tengo. ¿Qué más podemos encontrar? Hay estudiantes que interpretan al menos un dato y piensan que la media está relacionada a ese dato. Y aquí están los porcentajes. Los porcentajes que nuevamente les digo se dan a nivel nacional. Tenemos del tipo de respuesta que estaba en la alternativa A, el 5%, tenemos otro grupo de estudiantes que a nivel nacional piensa que se resuelve como con una suma, que es el 8,6%, y tenemos estudiantes que interpretan que se les está pidiendo justo el dato que se les ha dado, el 48,7%. Entonces esto nos da una alerta a nivel nacional que algo está pasando con esta competencia, pero no necesariamente se reproduce esta misma información en sus aulas. Nosotros, al haber visto este análisis, esta resolución, vamos a ir encontrando qué es lo que ocurre con la información que se ha dado en la resolución. Hacia cuál de estos desempeños, de estas capacidades se está orientando el problema. Yo he marcado dos, aquí con la ayuda de algunos colegas, y decía, parece que están involucrados dos desempeños. Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos, por ejemplo, los estudiantes que se ponen a pensar en la noción, y también otra de usar las estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Entonces, tenemos las dos nociones involucradas, en este caso las dos capacidades, y esto es importante porque fíjense lo que dicen las dificultades. Dice, aplica un algoritmo. Parece que sí sabe el algoritmo, pero lo que no tiene claro es la noción, es decir, cómo comunicar la noción. Vemos que suma y divide adecuadamente, suma. Hay dificultades en interpretar inadecuadamente, se interpreta inadecuadamente la media. Entonces, por aquí tenemos algunas señales para dar la retroalimentación. ¿Podemos hacer esto mismo en nuestras aulas de clase? La respuesta es sí. Lo podemos hacer con la pregunta que nosotros planteemos. No necesariamente la de la S, con alguna que planteemos, pero sí tener todo el panorama. Voy a plantear una sola pregunta, voy a recoger de qué formas lo resolvieron, voy a recoger los errores, voy a caracterizar cómo son esos errores y a partir de eso puedo seguir avanzando en el aula, generando nuevos aprendizajes. Aquí van las ideas de retroalimentación. ¿Qué significa retroalimentar? Esto está sacado del currículum nacional nuevamente. Retroalimentar a los estudiantes significa ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a que alcancen los aprendizajes esperados. ¿Qué tenemos que hacer para retroalimentar adecuadamente? Yo he marcado un poco con rojo estas ideas. El docente observa el trabajo del estudiante. No es que le está preguntando, no, lo observa. Observa qué está haciendo, qué ideas, lo que él está escribiendo, lo que está dibujando, el tiempo que se demora. Va tomando nota de lo que él está haciendo. Y además, centra la mirada en algo. ¿Cuáles son los errores recurrentes, los errores que se repiten? Si nosotros podemos identificar eso, el error se va a convertir en una oportunidad. Y los estudiantes también se van a acostumbrar a decir, yo pienso esto, aunque no sea la respuesta adecuada. Aquí hay algunas preguntas que nos dan como herramienta, ¿cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable de cometer ese error? ¿De acuerdo? Entonces vamos trabajando en torno a eso. Y de esa misma manera podemos tener distintos, en este caso, ítems, preguntas que se están presentando y nos va mostrando a lo largo del informe las distintas soluciones que los estudiantes han dado. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta de argumentación donde los estudiantes dicen si están de acuerdo o no con una afirmación y nos muestran soluciones. Producciones de los estudiantes que también están descritas en el nivel satisfactorio. Los estudiantes pueden argumentar y aquí lo hacen, podemos ver el desarrollo. Encontramos otros estudiantes que de repente no lo logran y tienen dificultades que podemos revisar ya en el informe de la ES. Luego vamos a encontrar estudiantes que están en el nivel en proceso. Estos estudiantes también formulan problemas, pero son problemas de distinto tipo. Atienden condiciones cercanas, posiblemente dadas en la tarea, y sí resuelven problemas de distintas etapas. Y nos menciona una serie de habilidades que los estudiantes están manejando. En relación a las conexiones nos dicen, estos estudiantes sí conectan nociones, pero solamente algunas nociones. Dice, con alguna conexión entre distintos
campos temáticos. Y ustedes lo van a poder revisar en el informe. Por ejemplo, aquí hay una pregunta de nivel en proceso y van a encontrar exactamente la misma descripción. El porcentaje nacional, qué posibles respuestas pudieron dar, no solo de una forma, sino de variadas formas. Luego podemos encontrar las respuestas inadecuadas que se pudieron dar, las razones que pudieron llevar a esas respuestas inadecuadas con los porcentajes, que quizás no se repiten en sus secciones o en sus salones. Y además tenemos una tercera herramienta que son las sugerencias. En este informe de resultados vamos a encontrar sugerencias acerca de lo que podemos hacer con las dificultades. No necesariamente son las mismas dificultades que van a estar en sus aulas, pero las vamos a encontrar enumeradas y ejemplificadas como les estoy mostrando en la diapositiva. Y encontramos finalmente el nivel en inicio. Estos son los estudiantes que tienen aprendizajes elementales, muy elementales en relación al aprendizaje esperado. Y nos dice, estos estudiantes también resuelven problemas. Los 3 niveles resuelven problemas, pero son con distintas características. El primero lo hacía conectando ideas, el segundo en contextos muy cercanos. Los estudiantes que están en este nivel en inicio nos dicen, resuelven problemas en contextos cercanos con algunos procedimientos y nociones elementales. ¿De acuerdo? Aquí no existe formulación de problemas. Hay que tenerlo en cuenta. Aquí no hay elementos de argumentación. Es decir, tenemos claridad acerca de lo que tenemos que ir construyendo. Y también nos presentan finalmente algunos ejemplos muy cercanos que de repente se han visto varias veces en el aula o a lo largo de distintos años de la escolaridad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un poco el panorama. Vamos nosotros, en este caso, hemos desarrollado rápidamente los distintos niveles de logro. Vemos que estos niveles de logro están conectados con los aprendizajes esperados que están en el currículum nacional y hemos visto de manera rápida cómo esas herramientas del segundo bloque nos han ayudado a analizar rápidamente lo que está ocurriendo con las preguntas que se han planteado en la ESE. ¿De qué tipo son? Nos llevamos que eso mismo podríamos hacer con las actividades que planteamos en el aula. Nos llevamos que la retroalimentación es en base a las respuestas que están dando nuestros estudiantes y a la posibilidad que tenemos de interpretar el error como la respuesta que me está dando mi estudiante y diciéndome, esto es lo que aprendí. Y entonces construye docente a partir de lo que yo he aprendido, a partir de las voces de los estudiantes. Hacemos un pequeño corte, les pido que hagan sus preguntas y retornamos en el último bloque para contestar todas sus inquietudes. Nos vemos en un momento. Buenas noches, estamos en este último bloque de esta videoconferencia. Está con nosotros Julio Mendoza Francia, especialista de DIFOS. Nos va a acompañar a recoger todas las inquietudes y solucionarlas, ¿no? Las que ustedes nos han ido compartiendo. Les agradecemos mucho que hayan estado tan cercanos en el chat con todas las inquietudes que tienen, todas las sugerencias y damos inicio. Muchas gracias, María Elena. Primero quería felicitar porque María Elena ha precisado claramente lo que debemos trabajar con los resultados de la ESE. Y lo que quisiéramos puntualizar es que lo mismo deberíamos hacer con los resultados que obtenemos en el aula. A veces cuando evaluamos nos quedamos solo con el resultado y le decimos al estudiante aprobó y desaprobó y no pensamos en lo que debemos hacer. María Elena ha sido muy clara en usando estos resultados que tenemos de la ESE, qué debemos hacer para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es un elemento que quisiéramos nosotros resaltar y también contestar algunas de las preguntas que nos han llegado. Una nos hacía referencia a si el próximo año tendremos los programas que el ICI al inicio de esta presentación hizo, y sí, en el 2020 continuaremos con el programa de acompañamiento pedagógico, el ciclo de formación interna, el programa de inducción docente, el programa de formación secundaria y el programa de desarrollo profesional. Ahí nosotros quisiéramos aprovechar para vincular los resultados que se tienen en la ESE con los programas de capacitación. Los maestros tendrían que ver estos programas como una cuestión integrada, como un trabajo que se realiza desde distintas direcciones del Ministerio de Educación que contribuyen a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Ese es nuestro centro. Ese es nuestro centro. Eso es lo que no debemos olvidar y creo que aquí nos están viendo acompañantes, mentores y eso es una idea que deben reforzar mucho. La siguiente pregunta era si el programa de secundaria atiende a todas las áreas curriculares.
Por una cuestión de organización, en el programa de secundaria este año nos hemos organizado en 6 macroáreas. Tenemos comunicación, matemáticas, ciencias sociales, CT, educación para el trabajo y arte y cultura. Y en uno de los módulos estamos trabajando justo lo de evaluación formativa. Y esta idea de que la evaluación no solo es la recolección de datos y la valoración de los mismos, sino que, como María Elena bien indicó, el brindar una retroalimentación. Es decir, si mis alumnos están en este nivel y yo quería que llegaran a este, ¿qué hago para que avancen? No tal vez para que alcancen ese nivel ideal, sino para que avancen. Sí. Eso es algo que nosotros queríamos resaltar. Finalmente, terminar con lo que mencionó Licia al principio, de que este año el Ministerio, a través de la IFOX, ha hecho el esfuerzo de llegar a 51.000 docentes a nivel nacional, que nuestros cursos MOOC, que son abiertos a todo el público, han llegado a 120.000 y los invitamos a que sigan participando, y que sobre todo ese trabajo no sería posible sin la labor de los que están aquí presentes, los acompañantes, mentores, formadores y asesores pedagógicos. Esa función es bien importante y nosotros le agradecemos mucho. Y finalmente, siendo este un tema de evaluación y de cómo uso yo resultados de evaluación, volver a insistir en el tema de la retroalimentación. El corazón de la evaluación formativa se encuentra ahí, la evaluación formativa que trata de encontrar información del desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, se da muy fuerte en el tipo de retroalimentación que damos y María Elena muy claramente lo ha explicado. Muchas gracias. Sí. Julio, gracias. Yo creo que también rescato de lo que tú estás diciendo, que creo que hoy día ha sido una oportunidad de que vayamos generando lazos de comunidades profesionales, ¿no? De desarrollo, porque hemos escuchado sus opiniones o hemos visto sus opiniones a través del chat y también las preguntas que nos están generando, ¿no? Con centro en el estudiante, desde las distintas oficinas del Ministerio de Educación, estamos esfuerzos porque nuestros aprendizajes, los aprendizajes de los estudiantes sean logrados por ellos. Y como tú dices, si pasan por nuestras manos los estudiantes, de todas maneras van a mejorar, ¿no? Eso es lo importante. Recojo algunas preguntas y agradeciéndoles estas preguntas respecto a los logros y dificultades. Dice, ¿en qué momento de nuestras clases nos pueden servir estos? Entonces ya vamos generando seguramente desde allá, ¿en qué momento lo podríamos hacer? ¿Nos podrán ayudar en la planificación tal vez? ¿No? Si yo leo la ESE y digo, uy, mira, este grupo de estudiantes tuvo dificultades aquí, ¿esas se podrán dar en el salón? ¿Tendré yo alguna manera de prevenir en qué momento de repente, voy a tratar este tema, voy a desarrollar estas capacidades? Tal vez allí voy a recordar lo que he visto ahora, de repente reviso el informe y voy a decir, me puedo anticipar. Y también voy a estar atento a si esas no se han presentado, esos logros y esas dificultades, y no he obtenido otros resultados. Entonces, esa idea de tener los porcentajes a nivel nacional nos da una pista de que de repente podríamos hacer algo así en el aula, ¿no? O caracterizar, estos estudiantes van por aquí, estos resultados van por aquí, sobre todo en una evaluación formativa, que es la que nosotros vamos a manejar en el aula y que vemos en el día a día cómo van progresando nuestros estudiantes. Me dicen, ¿para qué me sirve el análisis de dificultades en las tareas que se han presentado, en las actividades? Este análisis, como hemos visto, nos sirve justamente para identificar los errores recurrentes, las creencias que tienen los estudiantes y a partir de allí hacer la devolución, ¿no? Una reflexión para que el estudiante pueda descubrir sus dificultades, sus errores y por lo tanto, no era así, ya me di cuenta, ¿no? Y uno ve en las caras de los chicos que se dieron cuenta. Y también al mismo tiempo, a nivel de formadores, cuando nosotros decimos con nuestro formador o nuestro acompañante, uy, tienes razón, Julio, ¿no? Sí, no, mira que ese aspecto no lo había notado, no lo había visto. Y entonces alguien con más experiencia me va orientando. Entonces, eso sirve a nivel tanto de estudiantes como a nivel de docentes, ¿de acuerdo? Y podemos anticiparlo en las tareas o en la variedad de tareas que planifiquemos. Y una última pregunta, dice, ¿qué aspectos se debe tomar en cuenta para analizar los resultados? Hemos visto que en general nosotros tenemos una pauta muy detallada en este informe, en este caso de matemática. Podríamos ver dos de las herramientas que hemos manejado, podemos analizar
tal vez las preguntas que nos presentan allí, pero también nuestra propia realidad. Cómo ocurre en nuestros salones, cómo ocurre en sus salones, cómo ocurre con su grupo de docentes a los que ustedes acompañan, de repente en su región, y podemos ir así creciendo, ¿no? Si nosotros pudiésemos tener o desarrollar de repente una colección de las dificultades que se están presentando, mira, este año yo tuve los estudiantes de segundo y estas son las dificultades que tuve. Y si Julio los va a llevar en el año siguiente y yo se lo paso, él va a tener un panorama claro de lo que ocurre en el salón de clase con este grupo de estudiantes y los va a poder ayudar a mejorar esos aprendizajes. Entonces, creo que por aquí vamos solucionando algunas de las inquietudes. Me han dicho aquí que se va a tomar nota de todas y se van a ir respondiendo poco a poco. Quiero recordarles que una videoconferencia similar a la que hemos compartido ahora se va a dar en el área de comunicación y que próximamente nos lo van a estar avisando a través de las redes, ¿sí? Les agradecemos mucho su atención, muchísimas gracias por la cercanía y estamos unidos para la meta común que es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Buenas noches y muchas gracias.